Justicia, muy buenos días, precisando que el doctor Cayo Galindo Sandoval se encuentra conectado a través de la plataforma Google Meet y teniendo en consideración el artículo 52 del Reglamento de Concursos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales de control acceso abierto en el marco de la convocatoria 004-2025 DCN JNJ, se vienen desarrollando las entrevistas personales a través de dos comisiones, siendo esta la comisión número 2, la cual da inicio a las citadas entrevistas, invitando a pasar al postulante Santa María Inoñán Roberto Carlos, postulante a juez constitucional del Distrito Judicial de Lambayeque. Adelante, postulante. Doctor Santa María, buenos días. Buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Agradecido con Dios por estar presente el día de hoy ante ustedes y presto a responder las preguntas que tenga a bien realizarme. Doctor, descríbanos un poco cuál es su cargo actual. Bien, yo actualmente me desempeño como juez supernumerario del segundo juzgado constitucional de Chiclayo. Esta función la vengo ejerciendo desde hace aproximadamente 2 años y medio. En septiembre del año 2023 asumí esta función, luego que se crearan los juzgados constitucionales en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Pero previo a ello, permítame precisarle que ya había desempeñado como juez de paz letrado mixto y luego juez de paz letrado de familia desde el año 2019, exactamente junio del 2019. Entonces tengo aproximadamente ya más de 6 años ejerciendo la labor como juez supernumerario dentro de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En las cuales usted ha ido intercalando un juzgado de familia y uno constitucional, ¿cierto? Sí, doctor, en la especialidad. Y tiene usted un estudio de posgrado, es maestro en Derecho Constitucional y Gobernabilidad. Sí, con la tesis La identidad étnica y cultural como fundamento constitucional de la Jurisdicción Especial de las Comunidades Campesinas. Desde ese punto de vista, usted recuerda que en Chile, cuando se inicia el gobierno del señor Boric, ellos plantean, por supuesto, el cambio de constitución. En este cambio de constitución, ellos establecen que para esta nueva asamblea constituyente va a haber un porcentaje determinado para lo que ellos consideraban sus poblaciones indígenas, ¿no? Que era básicamente el pueblo mapuche. ¿Usted considera que si hiciéramos en algún momento una asamblea constituyente, tendríamos que tener necesariamente una representación obligada para pueblos quechuas y aymaras, por ejemplo, o comunidades nativas? Sí, doctor, considero que sí, ¿no? Nosotros como país somos un país pluricultural. En consecuencia, hay muchas culturas dentro del país que vienen ejerciendo no solamente su idiosincrasia, sino también plasmando, desarrollando temas como la justicia dentro de su comunidad. En ese sentido, considero que sí sería necesario contar con representación, ¿no? Al menos de las comunidades más representativas dentro del aglomerado número que pueda haber de comunidades indígenas o nativas. ¿Cómo plantearía usted eso, por ejemplo? ¿Cómo haríamos una elección para Asamblea Constituyente reconociendo un porcentaje obligatorio para ellos? Bueno, en principio podríamos basarnos a la identificación que la Constitución hace, ¿no? Comunidades campesinas o comunidades indígenas, como se suele denominar o se le denomina, podríamos de repente, se podría elegir dentro de las comunidades campesinas a un representante y dentro de las comunidades nativas a otro representante, ¿no? De tal manera que puedan formar parte, ¿no? Obviamente habría que ver también el tema de la lengua con la que se expresan, ¿no? Porque ese es un tema bastante, digamos, complejo, pero habría que ver traductores a fin de que puedan también participar de esta forma en la posible elaboración de una nueva constitución. Pero ¿usted cree, por ejemplo, que la población quechua o aymara está de alguna manera disminuida en cuanto a la elección? Vamos a hablar de una supuesta asamblea constituyente. ¿Usted cree que en nuestro Congreso, por ejemplo, no hay una representación de esas poblaciones? Actualmente
La verdad considero que sí, doctor, porque hay representantes de algunos distritos o algunas provincias que son del Alto Andino, ¿no?, selváticas, y considero que sí hay una representación en cierta medida, porque cuando una persona postula ser congresista, ¿no?, se invoca o tiene que tener el respaldo de su comunidad, de su provincia, ¿no?, al departamento al cual representa. Y en ese sentido considero que como congresista o como parlamentario debe estar brindar o ver las facilidades para buscar lo mejor para su comunidad también, ¿no? Y siguiendo con esa orientación de pensamiento, si aceptamos que existiera una representación o un porcentaje obligatorio de escaños para poblaciones indígenas, campesinas, nativas, ¿por qué no hacer lo mismo, por ejemplo, para afrodescendientes? O para la población china, que fue en algún momento traída casi como población esclava, que eran los famosos coolies. ¿O por qué no hacer lo mismo para las poblaciones que son consideradas vulnerables por opciones sexuales, como los LGTBI, por ejemplo? Bueno, es un tema bastante complejo, doctor, que considero que la sociedad ha ido cambiando, y si es que hay grupos bastante numerosos que requieren una representación, deberían tomarse en cuenta su voz, ¿no? De una u otra forma, de repente a través de un representante en estricto, pero sí haciendo llegar, ¿no?, posiblemente algunas propuestas, ¿no?, que puedan hacer llegar a una asamblea constituyente o un congreso constituyente, de ser el caso, ¿no? Vamos a hacer una pequeña historia de las constituciones, solamente de las últimas 3. Más o menos, descríbanos usted el entorno de las 3 o 2 últimas constituciones, cómo políticamente se plantearon. Bien, en principio señalar que hemos tenido 12 constituciones dentro del país, de Perú, hasta la actualidad. La última, o las 3 últimas, ha sido la de 1933, ¿no?, en 1979 y actualmente 1993, ¿no? Respecto a estas 2 últimas, por ejemplo, debería señalar que en relación a la Constitución de 1979, es una constitución más de índole social, donde se desarrollaron sobre todo derechos, ¿no?, de esta naturaleza, ¿no?, derechos sobre todo laborales. Y la Constitución de 1993 es una constitución en cierta medida que también ha recogido lo que la Constitución de 1979 tenía con respecto al tema social, pero ha sido un poco más moderado, ¿no?, dando pase también a inversión, a la privatización, al capitalismo, para que pueda desarrollarse, ¿no? De esta forma, tener una economía social de mercado actualmente, ¿no? ¿Qué cosa es una economía, cómo la entendemos, una economía de mercado o una economía social de mercado? Una economía social de mercado es una economía abierta que se permite desarrollarse sin interferencia del Estado, en la que solamente interviene, ¿no?, digamos, de manera subsidiaria, ¿no? Se deje hay la libre competencia dentro del mercado, salvo que se advierta alguna situación en la que el Estado tenga que intervenir de manera subsidiaria. Usted tiene en el Ministerio Público, doctor, 2 denuncias por abuso de autoridad, una archivada, es cierto, y una en calificación. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, doctor. En efecto, respecto a la primera que usted mencionó, es una que se encuentra archivada y también ha sido confirmada por la Fiscalía Suprema en delitos cometidos por funcionarios públicos. La última que usted menciona es una denuncia que se interpuso en el año 2025, que también ya se ha emitido una disposición de archivo, me parece que en enero de este año, y se ha interpuesto un recurso de apelación, pero no por el demandante, sino por el Procurador Público del Poder Judicial, ¿no? Respecto de esta última, es básicamente una denuncia que se ha planteado al momento por expedirse una medida cautelar dentro de un proceso de amparo, ¿no? Sin embargo, el fiscal ha advertido en esta denuncia que no se ha cometido ningún
situación de abuso de autoridad, porque está debidamente motivada la resolución, materia de cuestionamiento, y que tampoco se ha cometido prevaricato porque está debidamente sustentada en las normas que rigen el tema materia en discusión, doctor. Ya. Para terminar por mi parte, doctor, en esta etapa de la evaluación hay que, como sería conveniente, preguntarle sobre su conocimiento de la realidad nacional, obviamente en relación al tema o a la plaza a la que usted está postulando. ¿Qué nos puede usted decir actualmente de la famosa valla electoral? ¿Le parece a usted correcta, incorrecta? Bueno, tengo entendido que la valla electoral sirve como límite para determinar los partidos políticos o los representantes que van a participar, ¿no?, dentro del desarrollo de un parlamento. En ese sentido, considero que sí, es adecuado, ¿no?, existencia de una valla electoral. Sin embargo, tengo algunas cuestiones ahí, por ejemplo, que en cierta medida no estoy de acuerdo, como por ejemplo la existencia de muchos partidos políticos, ¿no? Yo creo que por ahí el sistema electoral debería ver alguna forma de modificarse, de tal forma que se permitiera así la postulación de grupos electorales, o participación de partidos, pero de cierta manera limitándose el número, ¿no? Hoy día creo que hay como 36, si no me equivoco, candidatos a la presidencia. Pero ¿cómo funciona la valla electoral? ¿Qué porcentaje tiene? ¿Funciona solamente en base a porcentaje? ¿Funciona Sí, es en base al porcentaje de la representación, ¿no?, en base al voto electoral. No recuerdo, doctor, disculpe, el porcentaje actual para pasar la valla. Doctor de la Puente. Gracias, presidente. Señor Santa María Iñoñán, buenos días nuevamente. Buenos días, doctor. ¿Cuándo empezó su relación, voy a decirlo así, su relación con el Poder Judicial? Porque usted tiene 3 postulaciones al Ministerio Público que casi coinciden con el momento en el que ejercía como asistente en función fiscal y también estuvo en registros públicos. Pero ¿cómo así deja de lado esa experiencia en el Ministerio Público y pasa a formar parte del Poder Judicial? ¿Fue una casualidad? ¿Fue una cuestión coyuntural? ¿Fue un tema de trabajo? Porque todos tenemos que generar recursos. Explíquenos, por favor. Bien, doctor. Sí, en efecto, yo empecé mi labor como operador registral en registros públicos, FUNAR Chiclayo, y postulé al Ministerio Público y desempeñé como el cargo de asistente en función fiscal en la provincia de Chota. En el año 2019, doctor, yo siento la necesidad de desarrollarme profesionalmente. En ese sentido, advierto la posibilidad de postular como juez supernumerario porque comenzaron a sacar concursos en ese sentido la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y me presento. Uno, doctor, lo que me motivó fue el hecho de desarrollarme profesionalmente. Ya había ejercido 4 años como asistente en función fiscal, algo más de 4 años en la provincia de Chota, ¿no?, departamento de Cajamarca. Y lo segundo era un tema familiar, doctor, porque justo en el año 2019 contraigo matrimonio y, bueno, mi esposa ya estaba embarazada y en ese sentido tenía la necesidad de regresar a Chiclayo, ¿no? Había esa posibilidad, postulo y puedo ingresar a la plaza de juez de paz letrado mixto en Motupe, ¿no? Y es por eso que me desarrollé desde entonces como juez de paz letrado supernumerario. He venido postulando cada 2 o 3 años que sacaban a convocatoria. Luego, después de juez de paz letrado en Motupe, me desempeñé como juez de paz letrado de familia en Chiclayo. También estuve como juez especializado en familia en Motupe. Nuevamente regresé, pero ya en otro nivel. Y cuando se crearon los juzgados constitucionales y teniendo en cuenta que mi maestría es en materia constitucional, postulé también para ser juez supernumerario en este juzgado constitucional, en el cual actualmente me encuentro desempeñando. ¿Y contra
¿cuántos postulantes para esa plaza hubieron en ese concurso? Para juez supernumerario, hasta donde yo recuerdo, me parece, doctor, fueron 6 o 7 postulantes. No hubo mucha competencia. No hubo mucho competidor. No sé por qué los colegas no se arriesgan mucho en materia constitucional. Entonces se podría decir que ahí la Constitución y el Código Procesal Constitucional lo sedujeron, ¿no? Para tentar ahora sí, la plaza. Sí. A ver, entonces usted ya tiene experiencia. A propósito de lo que le preguntó el colega Cercovic, ¿no? En la misma línea, pero no en el mismo sentido, diría yo, ¿no? ¿Nos puede hablar sobre el derecho de consulta? ¿Cómo lo ha categorizado el Tribunal Constitucional? ¿Qué alcances tiene? ¿Cómo está regulado? Porque es un derecho, y no voy a decir más, que tiene regulación legal, ¿no? Tiene tratamiento legal, y también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido matizada, ¿no? A lo largo de estos últimos 15, 20 años se ha matizado, ¿no? En sus alcances, en su ejercicio, voy a decir. A ver, bien, lo dejo en el uso de la palabra. El derecho de consulta, en efecto, es el derecho que cuentan las comunidades campesinas y comunidades indígenas y nativas a efecto de poder decidir respecto de alguna política que se piensa implementar dentro de su jurisdicción. En ese sentido, sobre alguna actividad, sobre todo de índole que pueda tener alguna implicancia, alguna afectación al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, se permite a las comunidades campesinas, a los integrantes de las comunidades campesinas, comunidades nativas, participar a efecto de que emitan su opinión con relación a un proyecto que se va a ejecutar en relación a su comunidad, doctor. Ya, voy a preguntarle de manera más específica. ¿Está positivizado? Sí, hay una ley que regula... Positivizado, me refiero, ¿tiene reconocimiento constitucional? No, reconocimiento constitucional no tiene, doctor. Eso es importante. Sí, no tiene, doctor. ¿Y cómo así entonces el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, lo ha desarrollado? Ha acudido a estándares internacionales, doctor, sobre todo aquellos que han determinado, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas. Dígamelo. No recuerdo. Convenio 169. 169. Ya, y por último, ya que usted no me lo ha dicho, pero es interesante saber si maneja el concepto. Ese derecho que el tribunal lo ha catalogado como fundamental, ¿es vinculante o no es vinculante? Vale decir, las decisiones que adopta las comunidades, ¿no?, reconocidas, cuando se les plantea la consulta previa, ¿es vinculante o no? No, doctor, no resulta vinculante. No son vinculantes. ¿Y sabe si eso siempre ha sido así? ¿Recuerda? Bueno, hasta donde yo recuerdo, no ha sido vinculante, porque cuando se pretende desarrollar un proyecto, la comunidad emite su opinión, obviamente, y se trata de, en todo caso, adecuar o ver la posibilidad, pero finalmente el proyecto siempre va a seguir, ¿no? Ya, eso es lo que yo recuerdo, doctor. Ya, ahí lo animo a revisar la jurisprudencia del TC y también el tratamiento a nivel de instrumentos internacionales que usted menciona. De todas maneras. De otro lado, cuando llega, ya vamos al tema más práctico, cuando llega una demanda de amparo a su juzgado, y si bien es cierto, no cabe el rechazo liminar, ¿no? Pero sí se hace un ejercicio de calificación. ¿Cuáles son los puntos que un juez constitucional debe evaluar respecto de una demanda de amparo? Al momento de calificar. Claro. Bien, en principio, doctor, el artículo 6 en efecto no permite rechazar liminarmente. Hay una última modificación en la que ya se ha dicho que se puede rechazar, pero realizando una motivación calificada, ¿no? Son raros los casos. La idea de la implementación de este artículo es que evitar
lo que antes se hacía en la práctica constitucional de rechazar generalmente de manera eliminar la demanda, ¿no? Entonces, en principio, dentro de la demanda se analiza el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Obviamente la identificación de quien está presentando la demanda, de su representante, ¿no? El demandado, domicilio del demandado, la pretensión, lo que solicita, el desarrollo de los hechos respecto a ello, y también se examina básicamente, doctor, ello, y teniendo en cuenta también la digamos, racionalidad de lo que se solicita, ¿no? De lo que se pide, a través de esta última modificación en relación a que se puede realizar un rechazo liminar motivado de manera cualificada, ¿no? Se puede analizar ello, ¿no? O sea, ver la racionalidad de lo que se pide. Recuerdo, si perdón, me permite, doctor. Sí, lo corto, a ver, señor Santamaría, es que, claro, usted me ha hablado de temas formales, ¿no? Identificación, hasta seguro no ha dicho el petitorio, pero yo le hablo, a ver, plazo, no me ha hablado del plazo. ¿Cuál es el plazo para presentar una demanda de amparo? 60 días, doctor, desde el acto lesivo. ¿Y cuando es amparo contra resolución? 30 días, doctor, ya. hábiles. ¿Qué otra cosa tiene que verificar? Vías igualmente satisfactorias. Doctor. ¿Qué es una vía igualmente satisfactoria? La vía igualmente satisfactoria es la existencia de otro proceso que cuente con las características para garantizar el derecho que se pretende tutelar a través del proceso de amparo, ¿no? Ya el presidente del Corrillo se ha desarrollado cuáles son los presupuestos para determinar cuál es una vía igualmente satisfactoria. Ya. Y por último, así, dentro de la línea de lo que le he comentado, que hemos estado conversando, ¿qué es lo principal que tendría que... Ya, hemos hablado de plazo, hemos hablado de vía igualmente satisfactoria, pero ¿qué más? Que es justo, usted dice racionalidad, razonabilidad, dice usted, pero en términos constitucionales, ¿qué tiene un derecho fundamental? El contenido esencial del derecho. Y procesalmente, el tribunal lo que habla es contenido constitucionalmente protegido, ¿no? Eso también tiene que evaluar un juez constitucional. Y por último, ya adicionalmente, la tutela de urgencia, porque el amparo es un proceso de tutela urgente. Esos 4 aspectos son los que tiene que evaluar un juez constitucional, claro, además de la identificación del demandante y la legitimidad, por ejemplo, ¿no? Una última pregunta. Imaginemos que le llega a su despacho, que ya de hecho le debe haber llegado, un proceso de amparo donde el derecho vulnerado, no, el acto lesivo también hay que identificarlo, sea por derecho fundamental la pensión, ¿no? ¿Cómo haría el ejercicio ahí de vía igualmente satisfactoria? Listo, doctor. ¿Hay vía igualmente satisfactoria para proteger el derecho fundamental a la pensión? Sí, le explico, doctor. A ver. Primero, si me permite precisar, doctor, en los juzgados constitucionales en Chiclayo somos un juzgado a puertas, digamos, abiertas, en el sentido de que en tanto se cumplan los requisitos formales, admitimos la demanda, doctor. Los presupuestos que usted me indica, efectivamente los analizamos luego de contestar la demanda. Esto a fin de poder recibir también la participación de la entidad demandada, que muchas veces deduce excepciones, ¿no? Justamente dentro de ellas la improcedencia por el tema de la vía igualmente satisfactoria, ¿no? O la prescripción por el tema del plazo. Entonces sí analizamos efectivamente eso, pero luego de contestar la demanda. Con respecto a la pregunta última que me realizó en relación al derecho a la pensión, aquí existe ya un precedente vinculante, que es el precedente vinculante 1417-2005, si no me equivoco, de Anicama Hernández, en el cual el Tribunal Constitucional ya ha desarrollado cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. De tal manera que, en tanto las pretensiones estén enfocadas a el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión, son conocidas a través del amparo, y los que no son dentro de este contenido forman parte del contenido no constitucional o contenido no esencial, le dice el tribunal,
deben ir a la vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso administrativo. ¿Y cuáles son estas pretensiones que indica el tribunal? El hecho del acceso a la seguridad social, ¿no? Primero. Segundo, el derecho a tener una pensión. Es decir, si la ONP deniega la pensión, esa pretensión, cuando se deniega, es decir, no le están dando la pensión, esa pretensión sí es posible ser analizada en un proceso de amparo. Y también el tema del mínimo, de la pensión mínima, que le han denominado, ¿no? Que creo que hoy día está en algo de 550. Mínimo vital. Mínimo vital, ¿no? Entonces, esos tres pedidos o pretensiones entran dentro del contenido esencial del derecho a la pensión que ha desarrollado el tribunal. Las otras pretensiones, como el pago de vengados o el reajuste de una pensión, sí debe ser analizado a través de la vía igualmente satisfactoria, que es el proceso contencioso administrativo. Es correcto. Yo le añado una variable. ¿Qué ocurre si estamos dentro de un proceso de reajuste de pensión? No sé si todavía habrá casos en debate, pero de la ley 23.908 o de cualquier otra norma, reajuste de pensión, por ejemplo, reajuste de pensión del decreto ley 2530, y usted sabe que en la 2530 las pensiones máximas ahora están fijadas en 2 UITs, ¿no? Y el justiciable, el amparista que recurre a su juzgado, en efecto percibe una pensión superior al mínimo vital, ¿no? La clasificación del TC, pero el señor tiene 85 años. ¿Usted qué hace? En este caso particular, doctor, sí emitimos la demanda. Porque el Tribunal Constitucional, disculpe doctor, también se ha pronunciado que el tema de la edad también influye en determinados casos, por el tema de la urgencia, doctor, ¿no? En que no se vuelve irreparable el perjuicio que se haya podido cometer. Es correcto. Y por último, regresando a la pregunta anterior, donde usted realiza que hace una suerte de saneamiento procesal, porque me imagino que eso es lo que hacen cuando admiten y luego contestan. Ya. Pero ¿qué ocurre si en esa demanda que usted lee muy acuciosamente, ¿no? Después de su horario de trabajo, a las 8 de la noche estar leyendo la demanda, usted verifica que el petitorio es que se le conceda una vivienda allá en Leonardo Ortiz, ¿no? Y lo que el demandante considera es que se ha vulnerado su derecho a la vivienda. ¿Qué haría usted en ese caso? Es un poco, digamos, muy en lo que decía la racionalidad del pedido, ¿no? Es un poco irracional lo que se pretende, ¿no? Bueno, doctor, ser sincero, yo sí admitiría la demanda y esperaría el escrito de contestación para resolver, ¿no? Yo sé que es un pedido que está fuerte. Repregunto, señor Santa María, ¿tenemos derecho a la vivienda? No hay, exclusivamente no hay. Entonces, no hay. Entonces, ¿dónde está ahí el derecho fundamental? ¿No? Bueno, es un caso que ojalá no se le presente porque no querría estar en sus zapatos. Disculpe, doctor, sí. Solamente, aun cuando no hay el derecho a la vivienda, doctor, los abogados a veces lo plantean de otra forma y pretenden analizar otro tipo de derechos, y la verdad que uno tiene que al menos conseguir el procedimiento para esperar la contestación de la demanda y emitir un pronunciamiento de forma respecto, doctor. Por eso es que el acceso a la función judicial es un procedimiento complejo, y aquí lo que evaluamos es todos los aspectos del postulante. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Gracias, doctor de la Puente. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. En los temas noticiosos figura que usted tiene una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad. Le voy a recordar más o menos. El agricultor César Fernández Muro González habría obtenido en tiempo récord un recurso legal, una cautelar, en una acción de amparo por parte de su persona a cargo del segundo juzgado constitucional de Chiclayo, a efecto de que se suspenda el proceso electoral en la Junta de Usuarios del sector hidráulico menor Chancay Lambayeque. Ante esto se ha presentado una denuncia contra su persona ante la Fiscalía Superior Penal de turno por
haber usted vulnerado e interpretado de manera errónea la ley 31.801, ¿no?, que establece la independencia entre las elecciones de juntas y comisiones de usuarios, excediendo así las competencias del órgano judicial. ¿Qué nos puede decir sobre el particular? Bien, doctor. Le agradezco por la pregunta para poder aclarar. En efecto, justo ya me habían preguntado respecto a la denuncia. En esta denuncia, la Fiscalía Superior ha emitido un pronunciamiento, una disposición de archivos que he presentado también a la Junta y que ha sido apelada, pero no por el denunciante, sino por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. En este caso en particular, doctor, se solicita una medida cautelar y no es que de manera maratónica o de manera tan rápida haya emitido las medidas cautelares. Como comprenderán, las medidas cautelares dentro de un proceso de amparo es urgente, más urgente aún. Y así atendemos a todas las medidas cautelares en ese sentido. Desde el tiempo de la presentación de la demanda hasta la admisión, ¿recuerda usted los plazos? Porque ha sido procesado por ese tema. ¿Plazos de qué, doctor? Presentación de la demanda, admisión de la demanda, expedición de la cautelar. Bueno, de acuerdo al Código Procesal Constitucional tenemos 15 días para determinar la calificación de la demanda, programar la audiencia, ¿no? Eso es lo que se indica, ¿no? Y la parte demandada tendría 10 días para contestar luego, ¿no? Señalan que usted, de manera inusitada, rauda, ha sido demasiado expedito. No así ha recibido un trato similar los otros expedientes que están en su despacho. No, sí, doctor. Permítame decirle, la noticia va por el hecho de la medida cautelar, ¿no? El hecho de la medida cautelar que le he emitido muy pronto. No se trata de que haya emitido de manera muy rauda, sino que se emitió dentro del plazo que se atienden todas las medidas cautelares por la urgencia que tienen dentro de un proceso de amparo. En el caso en particular, doctor, se pedía no la suspensión del proceso electoral, porque el proceso electoral ya se había llevado a cabo, sino la suspensión de los efectos del acta que proclamaba a quienes habían sido ganadores de la Junta de Usuarios. Sucede que dentro de la Junta de Usuarios hay 10 comisiones, comisiones de las cuales solamente, y según el informe de la Comité Electoral, habían participado 6. Respecto a las otras 4 comisiones no se habían instalado. Y pese a ello habían declarado, la norma a la cual indican que yo he hecho una mala interpretación, establece que el 50%, que en primera convocatoria para este tipo de elecciones deben acudir al menos el 50%, ¿no? más del 50% de todos los agremiados, de todos los que son parte de la Junta. Y acá, según el informe, no llegaba a ese 50%. Segundo, se alegaba que se había afectado el derecho al sufragio por cuanto no se habían instalado correctamente las mesas en cada una de estas comisiones. Entonces, lo que se determinó fue suspender los efectos, ¿no? Sin embargo, doctor, a los 3 días se interpuso una oposición a la medida cautelar donde el Comité Electoral dejaba sin efecto su propia proclamación de ganadores. ¿Por qué dejó sin efecto usted la cautelar? Porque justamente el Comité Electoral comunicó que habían ya dejado sin efecto, ¿no? Habían declarado nula la proclamación de ganadores y habían convocado a elecciones complementarias para efecto de que participaran esas 4 comisiones donde no se había ya instalado la mesa. Y en ese sentido, dejé sin efecto la cautelar porque ya no había esa vulneración o peligro de vulneración que se había alegado inicialmente, doctor. Y supongo que usted es un purista en la materia y sabe cuáles son los criterios para otorgar una cautelar. ¿Y por qué declaró improcedente la demanda con posterioridad? La demanda se ha declarado improcedente por el hecho de que ya no existe una vulneración, el perjuicio en todo caso ha desaparecido, el peligro del perjuicio del derecho ha desaparecido, toda vez que se informó que se habían llevado a cabo las elecciones y que como consecuencia de ello ya la autoridad local del agua, la ALA, ya había reconocido a quienes habían ganado. En consecuencia, a la fecha en la que se emitió la resolución, ya no había ninguna agresión o afectación o amenaza de afectación al derecho que se había alegado, doctor. ¿Usted lo declaró improcedente por sustracción de la materia? ¿Por qué?
Sí, por sustracción de la materia, pero también ingresé a valorar el hecho de que el perjuicio ya no resultaba en el caso analizarlo, ¿no? Porque justamente ya se había emitido la resolución y el derecho que estaba latente a ser vulnerado no había sido finalmente vulnerado, ¿no? ¿Qué derecho estaba en cuestión? El derecho al sufragio, ¿no? Porque quien había demandado decía que no había participado, que era un ciudadano que justamente su comité electoral, su comisión de junta, comisión de regantes no había instalado mesa. Y en relación ¿Usted qué opina de esas resoluciones express que salen y que conocemos mediáticamente para evitar la ejecución de algunas decisiones de órganos autónomos a través de procesos de amparo cautelares? ¿Cuál es su posición? Bueno, particularmente siempre considero que se debe presumir, ¿no?, que toda resolución que emitan tanto las autoridades administrativas como también el Poder Judicial, porque conocemos amparo contra las resoluciones judiciales, han sido emitidas en el marco de la legalidad y la constitucionalidad. Y en ese sentido, ¿no?, la presunción es ello, ¿no?, que debe continuarse, pero si advertirse ya del análisis que hay una afectación, bueno, correspondería en todo caso emitir el pronunciamiento respectivo. ¿Cuándo se rompe la presunción? Cuando, por ejemplo, se vulnera alguno de los derechos del procedimiento, si se trata de una resolución administrativa, ¿no?, como la debida motivación, el derecho de defensa de repente dentro de un procedimiento administrativo, o también dentro de un proceso judicial también, ¿no?, el derecho a la debida motivación o cualquier otro derecho que prevé el artículo 9 del Código Procesal Constitucional con respecto a la tutela jurisdiccional efectiva. Y respecto a la ideologización de los magistrados o de algunos magistrados o a un proceder direccionado en torno a sus opiniones personales, más allá de la interpretación estrictamente constitucional, ¿qué opina? No estoy de acuerdo, doctor, porque el juez en general y sobre todo el juez constitucional debe abocarse a conocer las causas teniendo como base la Constitución Política del Perú, ¿no?, y la norma y la ley. En ese sentido, no es amparable desde mi punto de vista que el pensamiento o la ideología que pueda tener cualquier magistrado sea plasmado, sea la forma o el corriente o el criterio que sirva para determinar un determinado caso, ¿no?, un caso, sino que debe ser en mérito a la norma, a la Constitución y sobre todo a los medios de prueba que se presenten en el proceso, ¿no? Y entiendo que usted todavía es juez supernumerario, ¿no? Sí, doctor. No tiene la condición de titular. No. ¿Y por qué iniciar desde un juzgado de esa magnitud y con esa gran responsabilidad? Bien, doctor, considero que cuento con los estudios para el cargo, porque tengo el grado de maestro en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y porque además no es que me vengo a aventurar directamente a un juzgado especializado sin antes haber tenido una experiencia previa, ¿no? Yo ya he ejercido cerca de 5 años como juez de par letrado, supernumerario, sí, pero juez de par letrado, tanto mixto como de familia en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Y ahora ejerzo la función de juez especializado en materia constitucional, también al haber obtenido esta posibilidad previo concurso realizado por la Corte. En ese sentido, doctor, tengo ya también desempeñándome 2 años 6 meses como juez especializado en materia constitucional y, de ser el caso, me brindan la confianza, me gustaría continuar en esa plaza, doctor. Y por último, hay una norma que establece que la pensión vitalicia a los expresidentes de la República. Esa norma ha sido interpretada de alguna forma para que los vicepresidentes en ejercicio o los presidentes del Congreso en funciones puedan aspirar a tener ese beneficio. ¿Cuál es su posición sobre el particular? Bien. ¿Conoce la norma? No la he leído, doctor, pero desde mi punto de vista al respecto es que cuando se presenta una plancha o un grupo
para ser elegido como presidente o vicepresidente, el pueblo conoce quiénes son los candidatos, ¿no? En consecuencia, quien es elegido presidente y sus vicepresidentes, de ser el caso, considero que sí deberían ser considerados dentro de esta norma, ¿no? Más no aquellos que por un tema de vacancia, como son el presidente del Congreso, que asume cuando ya no hay vicepresidente para continuar en el cargo, en ese caso no, doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciudadanía, los electores, ha elegido a un presidente y sus vicepresidentes, ¿no? En ese sentido, la norma debería interpretarse, desde mi punto de vista, para quienes se le dio la confianza a través del voto electoral. Pero eso no dice el texto de la norma. No dice, doctor, no lo dice. Ok, doctor, es todo. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Dalindo. Doctor Santamaría, la entrevista ha concluido. Muy agradecido, señores. Muy agradecido.